Imaginen a un hombre con las manos manchadas de sangre. Un hombre que se despertaba cada día pensando en una sola cosa: matar cristianos. No era un simple perseguidor, era el terror de los primeros seguidores de Jesús. Este hombre participó en la lapidación de Esteban. Invadió casas familiares, arrastrando a hombres, mujeres e incluso niños a la cárcel. Profirió amenazas de muerte contra los discípulos de Jesús. ¿Se imaginan cómo fue despertar en Jerusalén en aquel entonces sabiendo que un hombre así andaba suelto? Las familias cristianas dormían sobresaltadas, siempre atentas al más mínimo ruido en la puerta. Las madres escondían a sus hijos. Los padres planeaban rutas de escape y todos susurraban oraciones pidiendo protección divina. Este hombre no tuvo piedad. Vio lágrimas en los ojos de los niños separados de sus padres y no le conmovió en lo más mínimo. Oyó los gritos desesperados de las esposas mientras veían cómo se llevaban a sus maridos, y esto solo avivó su furia religiosa. Tenía una lista. Sí, una lista de nombres de cristianos que debían ser eliminados, y los iba tachando uno a uno, metódicamente, como un cazador experto que nunca falla a su presa. Pero en tan solo un día, en cuestión de minutos, ocurrió algo que cambió por completo la historia del cristianismo y del mundo entero. Si nunca has escuchado esta historia real, prepárate porque lo que estás a punto de descubrir hoy te dejará sin palabras. Y si ya la conoces, te garantizo que verás detalles que nunca antes habías notado. Y miren, antes de continuar, necesito decirles algo que me asombra cada vez que estudio esta historia. Hay documentos históricos que confirman cada detalle de lo que van a escuchar hoy. No es una leyenda, ni un mito, ni una invención. Es historia real, documentada, que ocurrió hace casi 2000 años y que aún resuena hoy en día. Pero antes de continuar, ¿me hacen un favor? Si esta historia les impactó, denle like al video y suscríbanse al canal activando la campanita, porque seguro que no querrán perderse el próximo contenido. Se llamaba Saulo de Tarso. Y cuando digo que era el enemigo número 1 de los cristianos, no exagero en absoluto. Este hombre tenía un título de las mejores escuelas de Jerusalén. Era ciudadano romano. Tenía poder e influencia, y usó todo esto para una sola misión: exterminar a los seguidores de Jesús de la faz de la tierra. Pero déjenme decirles quién era realmente este hombre. Saulo nació en Tarso, una ciudad cosmopolita, centro de cultura y saber. No era un fanático ignorante, al contrario, era un intelectual. Hablaba varios idiomas, conocía la filosofía griega y romana, y tenía una mente brillante. Su padre era un hombre rico e influyente, tanto que obtuvo la ciudadanía romana para toda la familia, algo extremadamente raro y valioso en aquellos tiempos. Esto significaba que Saúl tenía derechos y privilegios que la mayoría de la gente solo podía soñar. Saúl no era un fariseo cualquiera. Estudió a los pies de Gamaliel, uno de los maestros de la ley más respetados. Era brillante, se sabía las escrituras de memoria y tenía un celo religioso que rayaba en la obsesión. Para él, estos cristianos eran una amenaza mortal para la fe judía. Imaginen la escena: un joven brillante, con todo el futuro por delante, con dinero, posición social y una educación de primera, decide dedicar su vida a perseguir y matar a personas por su fe. Esto no es fanatismo común, es una obsesión malsana. ¿Y saben qué es lo que más me sorprende? Saúl creía de verdad que estaba haciendo la obra de Dios. No se consideraba un criminal, sino un héroe de la fe. Cada cristiano que arrestó, cada familia que destruyó, cada vida que arruinó, lo hizo pensando que agradaba a Dios. Tenía una teología perfecta, pero un corazón endurecido. Conocía las escrituras mejor que nadie. Se sabía de memoria las profecías sobre el Mesías. Pero cuando el Mesías apareció ante él, no pudo reconocerlo. Pero esto es aún más asombroso. Dios eligió a su mayor enemigo para convertirse en el mayor evangelista de la historia. Así es, lo oíste. El hombre que más odiaba a Jesús se convirtió en quien más difundió el evangelio por todo el mundo. ¿Y saben por qué me parece tan brillante? Porque cuando Saulo se convirtió, nadie podía decir que se hizo cristiano por interés propio, por dinero, por estatus social o por cualquier beneficio personal. Al contrario, lo perdió todo: posición, dinero, familia, amigos, un futuro prometedor. Solo tenía una razón para hacerse cristiano: Jesús realmente se le había aparecido.
Y mira, si crees conocer historias de transformación, espera a escuchar lo que le pasó a Saúl. Porque lo que estás a punto de ver es tan absurdo, tan imposible desde un punto de vista humano, que solo pudo haber sido obra de Dios. Todo comenzó con Esteban. Este hombre estaba lleno de fe y poder, y realizó grandes prodigios entre el pueblo. Pero los líderes religiosos no lo soportaron. Esteban fue acusado falsamente y llevado ante el concilio. Pero déjenme decirles quién era Esteban. Fue uno de los 7 diáconos elegidos por los apóstoles para atender las necesidades prácticas de la iglesia. Era un hombre íntegro, lleno de sabiduría y del Espíritu Santo. Cuando hablaba, la gente quedaba impresionada por su elocuencia y conocimiento de las Escrituras. Y los líderes religiosos odiaron esto. Intentaron debatir con Esteban, pero no pudieron resistirse a la sabiduría con la que hablaba. Así que hicieron lo que la gente deshonesta siempre hace cuando no puede ganar una discusión. Recurrieron a la calumnia y la mentira. Sobornaron a hombres para que testificaran falsamente contra Esteban, diciendo que blasfemaba contra Moisés y contra Dios. Imagínense la injusticia. Un hombre íntegro, que dedicó su vida a servir a Dios y al prójimo, fue acusado de blasfemia por personas que conocían muy bien la verdad. ¿Y adivinen quién estaba allí, aprobándolo todo? Saulo. Saúl no era un simple espectador, era uno de los líderes de la persecución. Cuando vieron que necesitaban a alguien joven, inteligente y despiadado para liderar la campaña contra los cristianos, eligieron a Saúl. Se convirtió en la mano derecha del sumo sacerdote en la misión de exterminar a la iglesia. Cuando sacaron a rastras a Esteban de la ciudad para apedrearlo, ¿a los pies de quién dejaron los testigos sus mantos? A los pies de Saulo. Y la Biblia dice claramente, y Saulo consintió en su muerte. Pero hay un detalle que muchos desconocen. Cuando Esteban era apedreado, oró por sus asesinos. Dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En otras palabras, le pidió a Dios que perdonara a Saulo y a todos los que lo estaban matando. Imagínense el impacto que esto tuvo en la mente de Saúl. Estaba acostumbrado a ver miedo en los ojos de sus víctimas, gritos de desesperación y súplicas de clemencia. Pero Esteban era diferente. Estaba tranquilo, su rostro brillaba como el de un ángel, y sus últimas palabras fueron de perdón. Esto debió sembrar la duda en el corazón de Saúl. ¿Qué clase de fe fue la que llevó a un hombre a perdonar a sus asesinos? ¿Qué clase de Dios fue el que dio tanta paz y valentía ante la muerte? Imagínense la escena. Piedras volando, gritos, sangre y Saúl allí, no solo mirando, sino aprobando cada piedra lanzada que le quitaba la vida a aquel siervo de Dios. Pero amigos, eso fue solo el principio. Desde ese momento, Saulo se convirtió en una máquina de persecución. La Biblia dice que devastó la iglesia. Iba de casa en casa como un loco, buscando cristianos. Hombres, mujeres, no importaba. Los llevó a todos a la cárcel. ¿Y saben qué es aún más terrible? Saulo no se conformó con arrestar a los cristianos. Quería que negasen su fe. Los torturó, los amenazó e hizo todo lo posible para que blasfemaran contra Jesús. Y cuando se negaron, cuando preferían morir antes que negasen su fe, eso enfureció aún más a Saulo. Desarrolló métodos específicos para quebrantar la resistencia de los cristianos. Separó a padres e hijos, a esposos de esposas, y utilizó el chantaje emocional y la tortura psicológica. Sabía exactamente dónde presionar para causar el mayor dolor. La persecución fue tan intensa que los cristianos tuvieron que huir de Jerusalén. Familias enteras lo abandonaron todo, hogares, negocios, amigos, parientes, y se dispersaron por Judea y Samaria. Niños pequeños fueron arrancados de sus escuelas, y ancianos se vieron obligados a abandonar la ciudad donde nacieron y vivieron toda su vida. ¿Y saben qué es irónico? Esta dispersión hizo que el evangelio se extendiera aún más. Los cristianos que huyeron de Jerusalén llevaron el mensaje de Jesús a lugares a los que nunca antes había llegado. La persecución de Saulo, que se suponía que destruiría la iglesia, terminó contribuyendo a su propagación. Pero Saulo no estaba satisfecho. Jerusalén no le bastaba. Quería más. Quería exterminar a todos los cristianos en todas partes. Para él, esta era una guerra santa que debía ganar por completo.
empezó a recibir noticias de cristianos en otras ciudades. Damasco, una importante ciudad comercial, se estaba convirtiendo en un centro de actividad cristiana. Allí crecía la comunidad de seguidores de Jesús, y esto perturbó profundamente a Saulo. Así que fue al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a Damasco, una ciudad a más de 200 kilómetros de distancia. Su objetivo: arrestaba a todos los cristianos que encontraba allí y los llevaba de vuelta a Jerusalén para ser juzgados. Chicos, ¿se imaginan el nivel de odio que sentía este hombre? Estaba dispuesto a viajar cientos de kilómetros, gastar tiempo, dinero, energía, todo para perseguir a gente que jamás había visto en su vida. El viaje a Damasco no fue fácil. Fueron al menos 6 días de caminata por el desierto, con un calor abrasador durante el día y un frío intenso por la noche. Había bandidos en el camino, animales salvajes y tormentas de arena, pero nada de esto detuvo a Saúl. Organizó un séquito especial para esta misión. Llevó soldados, cadenas, documentos oficiales y dinero para pagar a los informantes. Lo planeó todo hasta el último detalle, como si fuera una operación militar. Y durante todo el viaje, Saulo alimentó su odio. Imaginó cómo sería su llegada a Damasco, cómo sorprendería a los cristianos, cómo arrastraría a familias enteras a la cárcel. Saboreaba con antelación cada arresto que haría. Pero esto es lo que Saúl no sabía. Dios tenía otros planes, planes que ni siquiera podía imaginar en sus sueños más locos. Y hablando de planes, cuéntenme en los comentarios, ¿alguna vez han experimentado una transformación radical en su vida? ¿Una situación que lo cambió todo? Cuéntenmelo abajo, leo todos los comentarios. Así que allá va Saulo, a mitad de camino hacia Damasco, con fuego en la mirada y odio en el corazón. Iba acompañado de algunos hombres, todos decididos a llevar a cabo la misión de arrestar a los cristianos. Era el 6º día de viaje. Saulo y sus compañeros estaban cansados, pero entusiasmados. Podían ver Damasco a lo lejos, sus murallas brillando bajo el sol del mediodía. En pocas horas estarían en la ciudad y podría comenzar la búsqueda de cristianos. Saulo repasaba mentalmente su plan. Sabía exactamente dónde estaba la sinagoga de Damasco. Conocía los nombres de los líderes judíos locales que lo apoyarían, y tenía una lista de casas sospechosas de albergar cristianos. Todo estaba perfectamente planeado. Era mediodía. El sol caía con fuerza sobre sus cabezas. Unos kilómetros más y llegarían a su destino. Pero de repente, una luz. No una luz cualquiera, sino una luz tan intensa, tan poderosa, que hacía que la luz del sol pareciera una vela. Una luz que venía del cielo y los rodeaba por completo. Imagínense el terror que se apoderó de aquellos hombres. Estaban en medio del desierto, lejos de cualquier ciudad, y de repente los envolvió una luz sobrenatural que no tenía explicación humana. Los caballos se encabritaron, los camellos se asustaron, los hombres gritaron de miedo. Esa luz no solo brillaba, sino que estaba viva. Latía con poder, con autoridad, con una presencia que hizo que todos los presentes comprendieran que estaban en presencia de algo divino. Saúl cayó al suelo, sus compañeros también, y entonces en medio de esa luz sobrenatural surgió una voz que resonó en el desierto y cambió la historia para siempre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Chicos, imagínense el susto. Saúl, que era un hombre valiente, que no le temía a nada ni a nadie, estaba allí en el suelo, temblando, completamente perdido. La voz hablaba en hebreo, el idioma que Saúl conocía desde niño. No era una voz humana, pero tampoco intimidante. Era una voz llena de autoridad, pero también de amor. Era una voz que penetraba hasta lo más profundo del alma. Y fíjense en lo que dijo la voz. ¿Por qué me persiguen? No dijo, ¿por qué persiguen a mis seguidores? Ni ¿por qué persiguen a mi iglesia? Dijo, ¿por qué me persiguen? Jesús se identificaba plenamente con sus seguidores. Cuando Saulo perseguía a los cristianos, era a Jesús a quien perseguía. La mente de Saúl estaba en blanco. Toda su teología, toda su sabiduría, toda su educación, nada de eso era suficiente para explicar lo que estaba sucediendo.
Lo único que pudo balbucear fue una pregunta. ¿Quién eres, Señor? La respuesta que recibió fue como un puñetazo en el estómago. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús, el hombre que Saulo creía muerto, a quien consideraba un impostor, un blasfemo, estaba allí, vivo, hablándole. Todas las certezas de Saulo se derrumbaron en cuestión de segundos. Jesús no estaba muerto. La resurrección era real. Los cristianos tenían razón. Y él, Saulo, había pasado años persiguiendo al mismísimo Mesías. Pero no termina ahí. Jesús continuó: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Imagínense la confusión mental de Saulo. Había salido de Jerusalén como perseguidor, y ahora Jesús mismo le estaba indicando qué hacer. El cazador se había convertido en presa. Cuando Saúl se levantó del suelo, ocurrió algo inesperado. No podía ver nada. La luz que había iluminado su alma lo había dejado completamente ciego. El perseguidor ahora necesitaba ser guiado. El hombre que iba a arrestar a otros ahora estaba indefenso, dependiendo de la ayuda de otros para dar un solo paso. Sus compañeros estaban en shock. Habían oído la voz, pero no entendían las palabras. Habían visto la luz, pero no vieron a Jesús. Sabían que algo sobrenatural había sucedido, pero no sabían exactamente qué. Y durante el resto del viaje a Damasco, Saulo permaneció en silencio, guiado de la mano como un niño. El hombre, que había salido de Jerusalén, lleno de autoridad y poder, ahora entraba en Damasco como un ciego indefenso. Y durante 3 días, 3 largos días, Saúl estuvo sin comer, sin beber, sin ver nada, solo orando y tratando de procesar lo que había sucedido en su vida. Imagínense esos 3 días en la vida de Saúl. Todo en lo que creía había sido destruido en tan solo unos minutos. Toda su cosmovisión, toda su teología, toda su identidad habían quedado patas arriba. Tuvo que reconstruirlo todo desde cero. Pero muchachos, esto es lo más impresionante. Mientras Saúl estaba en esa oscuridad, Dios ya estaba preparando el siguiente paso de su increíble plan. Y ahora viene la parte que me pone los pelos de punta cada vez que la cuento. Porque lo 1900 que Dios hizo después fue tan brillante, tan perfecto, que solo Dios pudo haberlo planeado. Había un discípulo en Damasco llamado Ananías. Era un hombre sencillo y fiel que seguía a Jesús con sinceridad. No era un apóstol, ni un líder famoso, ni nadie especial desde el punto de vista humano. Pero estaba disponible para Dios. Ananías era un hombre común y corriente, probablemente comerciante o artesano, que se había convertido al cristianismo unos años antes. Carecía de educación formal como Saulo. No dominaba los idiomas ni tenía conocimientos de filosofía. Era simplemente un hombre sencillo que amaba a Jesús. Y de repente, Dios le habló en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso. Él está orando y ha tenido una visión de un hombre llamado Ananías, quien entra y le impone las manos para que recobre la vista. Imagínense la sorpresa de Ananías. Conocía muy bien la reputación de Saulo. Todos en Damasco sabían que este hombre venía a arrestar a los cristianos. La noticia de la llegada de Saulo ya se había extendido por la comunidad cristiana de Damasco. Familias enteras se escondían. Algunas ya habían huido de la ciudad, otras preparaban rutas de escape. Y ahora Dios le pedía a Ananías que fuera él mismo a ver a Saulo. Y Ananías con toda honestidad dijo: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Imagínense la valentía de Ananías al cuestionar a Dios. No estaba siendo rebelde ni desobediente. Estaba siendo honesto sobre sus miedos y preocupaciones. En esencia, estaba diciendo: Señor, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? ¿Qué haga? Pero la respuesta de Dios fue sorprendente. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Un instrumento escogido. Dios llamó a Saúl, el perseguidor, un instrumento escogido, y observen las palabras de Dios. Saúl llevaría el nombre de Jesús ante los gentiles, reyes e israelitas. En otras palabras,
Tendría un ministerio universal. Es más, sufriría mucho por el nombre de Jesús. El perseguidor se convertiría en perseguido. Y miren qué hermoso fue. Ananías obedeció. Dejó a un lado sus miedos, confió en la palabra de Dios y fue a encontrarse con el hombre que había venido a arrestarlo. Imaginen a Ananías caminando por las calles de Damasco hacia la calle recta. Cada paso debió ser una batalla entre la fe y el miedo. Debió pensar muchas veces en volver a casa. Debió cuestionarse si realmente había escuchado la voz de Dios. Pero siguió caminando. Llegó a la casa de Judas, tocó la puerta, entró y vio a Saulo. El terrible perseguidor estaba allí, ciego, frágil, destrozado. No se parecía en nada al monstruo que describían las historias. Y entonces Ananías hizo algo que cambió la historia. Puso sus manos sobre Saulo y dijo: «Hermano Saulo». «Hermano», llamó hermano al perseguidor. Imagínense el impacto que estas palabras tuvieron en el corazón de Saúl. Esperaba acusaciones, gritos, rechazo. Pero la primera palabra que escuchó fue hermano. No enemigo, ni perseguidor, ni asesino. Hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envió para que recobraras la vista y fueras lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo parecido a escamas cayó de los ojos de Saulo y recuperó la vista. Fue bautizado, comió y recuperó las fuerzas. Se quedó con los discípulos en Damasco varios días. Imagínense la transformación que se produjo en 1900. El corazón de Saúl, en cuestión de minutos, pasó de perseguidor a perseguido, de enemigo a hermano, de ciego a vidente, de lleno de odio a lleno del Espíritu Santo. Y ahora, prepárense para lo que viene a continuación, porque lo que Saúl hizo a continuación es impresionante. Pronto, Saulo comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco. En las mismas sinagogas donde planeaba arrestar a los cristianos, predicaba que Jesús era el Hijo de Dios, y no fue una predicación tímida, no. Saulo predicó con pasión, con autoridad, con un profundo conocimiento de las Escrituras. Usó toda su educación, toda su inteligencia, toda su elocuencia para demostrar que Jesús era el Mesías. Imagínense la conmoción de la gente. Se preguntaban: ¿no es este el que perseguía a los que invocaban este nombre en Jerusalén? ¿Y no vino aquí precisamente para esto, para llevarlos atados ante los sumos sacerdotes? Pero Saulo se hacía cada vez más fuerte y confundía a los judíos, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Saúl no necesitó años de estudio para convertirse en un predicador poderoso. Ya conocía las Escrituras, ya tenía la base teológica. Solo necesitaba una nueva perspectiva, una nueva revelación. Y todo encajó a la perfección. Demostró cómo todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús. Explicó cómo los sacrificios apuntaban al sacrificio de Cristo. Demostró cómo la ley preparaba el camino para la gracia. Esta era una teología de primer orden. La transformación fue tan radical, tan completa, que en poco tiempo sus antiguos enemigos querían matarlo. Los judíos planearon asesinarlo, pero los discípulos lo ayudaron a escapar, bajándolo en una cesta por encima de la muralla de la ciudad durante la noche. Imagínense la escena. Saúl, el antiguo perseguidor, siendo bajado en una cesta por encima de la muralla de la ciudad para escapar de sus perseguidores. La ironía era total. De perseguidor, Saulo se había convertido en perseguido. De verdugo, en víctima. De enemigo mortal, en el más poderoso defensor de la fe. Y cuando fue a Jerusalén, los mismos cristianos le tenían miedo. No podían creer que este hombre se hubiera convertido de verdad. Pensaban que era una trampa. Imagínense el dilema de los cristianos de Jerusalén. Conocían muy bien la reputación de Saulo. Muchos habían perdido familiares y amigos por su culpa. ¿Cómo podían creer que el mayor enemigo de la iglesia se había hecho cristiano? Pero Bernabé, un hombre bondadoso, creyó a Saulo y lo presentó a los apóstoles, contándoles cómo el Señor se le había aparecido en el camino. Bernabé era conocido como el Hijo de la Consolación por su bondad y generosidad. Fue el primero en ver el potencial de Saulo y arriesgar su reputación para defenderlo. Desde ese momento, Saulo emprendió un viaje misionero que cambiaría el mundo para siempre.
Recorrió miles de kilómetros, fundó iglesias, sufrió terrible persecución, naufragó, fue encarcelado, golpeado y apedreado, pero nada lo detuvo. Y ya no se llamaba Saulo, sino Pablo, un nombre que significa pequeño. El hombre que, una vez se había creído grande por perseguir a los cristianos, ahora se sentía pequeño ante la grandeza de Cristo. Pablo realizó 3 viajes misioneros épicos, cruzó el Mediterráneo, fundó iglesias en Asia Menor, Grecia y Roma. Llevó el Evangelio a lugares donde nunca se había escuchado el nombre de Jesús. Escribió cartas que se convirtieron en parte de la Biblia y que aún transforman vidas hoy. Llevó el Evangelio a los gentiles, derribando barreras étnicas y culturales. Pablo enfrentó peligros inimaginables. Fue apedreado y dado por muerto. Naufragó 3 veces. Fue encarcelado varias veces. Recibió 39 azotes en 5 ocasiones. Fue azotado con varas 3 veces. Sufrió hambre, sed, frío y calor. Pero nada lo detuvo. El hombre que antes amenazaba con la muerte ahora respiraba amor y perdón. El hombre que sembraba el terror ahora traía esperanza. El hombre que sembraba el odio ahora difundía la gracia de Dios. Y al final de su vida, ya viejo, en una fría prisión de Roma, sabiendo que sería ejecutado, escribió estas palabras que me conmueven hasta el día de hoy. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, la cual me entregará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Chicos, si esto no es transformación, no sé qué es. Si esto no es prueba del poder de Dios, no sé qué es. Pablo murió mártir en Roma, probablemente decapitado por orden del emperador Nerón. El hombre que empezó matando cristianos terminó muriendo como cristiano. El perseguidor se convirtió en mártir. Y hoy, casi 2000 años después, seguimos hablando de Pablo. Sus cartas aún transforman vidas. Sus viajes misioneros aún inspiran a evangelistas. Su teología aún se estudia en las mejores universidades del mundo. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de esta historia? Es que Dios no eligió a alguien que ya estuviera de su lado. No eligió a un discípulo fiel, a un hombre religioso, a alguien que ya lo seguía. No, Dios eligió precisamente a su mayor enemigo. El hombre que más odiaba a Jesús se convirtió en quien más lo amaba. El hombre que más perseguía a la iglesia se convirtió en quien más la fortalecía. Y esto me hace pensar en una verdad profunda. Dios no elige personas perfectas, perfecciona a personas elegidas. No busca currículums impresionantes. Escribe historias impresionantes a través de personas comunes. ¿Sabes qué es lo que más me impacta de la historia de Pablo? Nunca intentó ocultar su pasado. Todo lo contrario. Siempre hablaba de quién era antes de conocer a Jesús. Se consideraba el más pequeño de los apóstoles y el primero de los pecadores. Pablo comprendió que su transformación era un poderoso testimonio del poder de Dios. Sabía que si Dios podía transformar a alguien como él, nadie estaba fuera del alcance de la gracia divina. Y mira qué hermosa lección nos enseña esto. No importa lo que hayas hecho en el pasado. No importa cuántos errores hayas cometido. No importa cuánto te hayas alejado de Dios. Si Él pudo convertir a un asesino en apóstol, puede convertir a cualquiera. Imagínate si Pablo se hubiera sentido demasiado indigno para aceptar el llamado de Dios. Imagínate si hubiera dicho, no, Señor, he hecho demasiadas cosas terribles. Usa a alguien más. El mundo sería completamente diferente hoy. Pero Pablo comprendió algo fundamental. La gracia de Dios no se basa en nuestros méritos, sino en su misericordia. No se trata de lo que podamos hacer por Dios, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y me hace pensar, si Dios pudo convertir a Saulo en Pablo, puede convertir a cualquiera. Si Dios pudo usar a un perseguidor para difundir el evangelio, puede usar a cualquiera, sin importar lo malo que sea su pasado. No importa lo que hayas hecho, no importa cuánto te hayas alejado de Dios, no importa cuántos errores hayas cometido, el mismo Dios que transformó a Saulo en Pablo puede transformarte a ti también. La historia de Pablo nos enseña que nadie está demasiado perdido para Dios.
Nadie está demasiado lejos del alcance de la gracia divina. Nadie ha cometido tanto mal que no pueda ser perdonado y transformado. ¿Y saben qué es lo que más me impresiona? Paul no se transformó gradualmente. No fue un proceso de cambio lento. Fue instantáneo. En cuestión de minutos, su vida cambió por completo. Esto nos muestra que Dios puede hacer en segundos lo que pensamos que tomaría años. Puede transformar un corazón de piedra en uno de carne, en un abrir y cerrar de ojos. Puede cambiar la trayectoria de una vida por completo en un instante, sobrenatural. Y mira, si estás viendo este video hoy, quizás no sea casualidad. Quizás Dios quiera decirte algo específico a través de esta historia. Quizás estés pasando por un momento difícil en tu vida, sintiéndote alejado de Dios, pensando que no hay salida. Pero quiero que sepas que el mismo Dios que detuvo a Saulo en el camino a Damasco puede detenerte hoy y cambiar tu historia por completo. No importa si eres ateo, si odias el cristianismo, si estás enojado con Dios, si crees que la fe es una tontería. Dios puede usar todo esto y transformarlo en algo hermoso, algo poderoso, algo que bendecirá a mucha gente. Lo único que necesitas hacer es estar abierto a escuchar la voz de Dios. Permítele entrar en tu vida y hacer lo que solo Él sabe hacer, transformarla por completo. Pablo siempre decía, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, sino que es don de Dios. La transformación no depende de que seáis lo suficientemente buenos, religiosos o perfectos. Depende solo de la gracia de Dios. ¿Y saben qué es lo que más me impresiona de la historia de Pablo? Es que nunca se conformó con la transformación que Dios hizo en él. Siempre quiso más, siempre quiso conocer mejor a Jesús, siempre quiso ser usado más por Dios. Pablo escribió, no que ya lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Él comprendía que la transformación es un proceso continuo. Esto me enseña que no podemos conformarnos con una experiencia pasada con Dios. Necesitamos buscar la renovación constante, la transformación continua y una relación cada vez más profunda con Jesús. Y si esta historia te conmovió hoy, si sentiste algo diferente al verla, cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber cómo te habla Dios a través de esta increíble historia. Quizás hoy sea tu día de Damasco. Quizás hoy sea el día en que Jesús aparezca en tu vida y lo cambie todo por completo. Quizás hoy sea el día en que pases de perseguidor a perseguido, de enemigo a hermano, de ciego a espiritualmente vidente. La pregunta que Jesús le hizo a Saulo quizás te esté haciendo a ti hoy. ¿Por qué me persigues? Quizás no. Persigas a los cristianos físicamente, pero tal vez estés persiguiendo a Jesús de otras maneras, rechazando su amor, ignorando su voz, endureciendo tu corazón hacia Él. Pero si estás dispuesto a responder como Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Tu vida puede transformarse hoy. Puedes pasar de enemigo a hijo, de perdido a encontrado, de espiritualmente muerto a vivo en Cristo. Y si te gustó este contenido, por favor deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque tengo muchas más historias bíblicas transformadoras para compartir contigo. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y transformación. Puedes ser el instrumento de Dios para llevar esta palabra a quien la necesita. Tú puedes ser el Ananías de alguien. Puedes ser la persona que Dios usa para ministrar sanidad, restauración y transformación en la vida de alguien más. Y recuerda, así como Dios transformó a Saulo en Pablo, Él puede transformar cualquier situación de tu vida. Él puede transformar tu dolor en alegría, tu miedo en valentía, tu debilidad en fortaleza, tu pasado en testimonio. Que la historia de Pablo te inspire a nunca rendirte y a nunca dudar del poder transformador de Dios. Dios no mira tu pasado para determinar tu futuro. Mira tu corazón para determinar tu potencial. No le interesa lo que fuiste, sino lo que puedes llegar a ser. Y si te sientes indigno, si sientes que Dios jamás podría usar a alguien como tú, recuerda a Pablo. Recuerda que Dios tiene una especialidad en usar a personas que el mundo considera indignas. Usó a Moisés, quien tartamudeaba. Usó a David, quien era pastor. Usó a Pedro, quien era pescador. Usó a Pablo, quien era perseguidor. Y quiere usarte a ti también.
No importa tu profesión, tu educación, tu edad, tu estatus social, Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a ser usado. Puede hacer cosas extraordinarias a través de la gente común. Hasta el próximo video. Que Dios los bendiga, a ustedes y a su familia. Y recuerden, Dios los ha elegido para marcar la diferencia en este mundo. Tienen un propósito, un llamado, un destino glorioso en Cristo. Que hoy sea el comienzo de una nueva historia en tu vida. Que hoy sea el día en que permitas que Dios obre en ti la misma transformación que hizo en Pablo. Un fuerte abrazo y hasta luego.